Aquí estoy saludando a quienes nos acompañan en la mesa de la tertulia hoy. Susana Mangana, buen día. Hola, buenos días. Gabriel Mazarovich. Muy buenos días, Emiliano. Conrad Hughes. Buenos días, Emiliano, amigos y audiencia. Y Gonzalo Baroni. Buenos días, Emiliano y audiencia. Gonzalo es el único que está literalmente de manga corta. Los demás se han ido desabrigando, es cierto, pero... Es la juventud, es la juventud. Él vino de remera de verano, directamente. Bueno, vamos a ocuparnos en primer lugar de este asunto que ya tuvo otros enfoques más temprano en perspectiva. La oposición va a decidir esta semana si intenta una moción de censura contra la ministra de Salud, Susana Muñiz, que ayer compareció en el Senado a responder a propósito de los casos de corrupción que se han ido constatando en ACE. Otra posibilidad que evalúan blancos y colorados es replantear la solicitud de una comisión investigadora en el Parlamento. Por último, también podrían elevar a la justicia penal los antecedentes nuevos que aportaron ayer durante el debate. La sesión del día de ayer, que se desarrolló en régimen de comisión general, tal cual lo había solicitado el Frente Amplio, no tuvo consecuencias políticas. ¿Quién empieza? ¿Cómo lo vieron? ¿Siguieron la sesión? Yo lo vi, sí, yo de pe a pa. No, yo un buen tramo. Yo también, de a ratos, no toda. Susana. No, yo no la pude mirar, imposible con mi agenda, pero sí he leído la información que nos hicieron llegar. Quiero felicitar a Dinet TV y al Palacio Legislativo con una magnífica imagen de alta definición, muy buen sonido y un manejo de cámaras más que solvente, de modo que privilegio de jubilado, me instalé a las 9:30 pasadas y me levanté a las 6 de la tarde cuando ya estaba todo el pescado vendido. Me divertí como hace mucho tiempo no me divertía. Yo felicitaría a tu señora, porque te aguanta que te dediques a todas estas tareas en vez de a otras. Lo importante es que no es necesario hacer barras como hacíamos antes. Claro. Yo me acuerdo cuando arranqué a militar, ahí está el tema y íbamos a la barra. Ahora me parece que... Ahora las barras son virtuales. No, con el celular, directamente con el celular de tu trabajo lo puedes mirar. Sí, tenés que tener un jefe tolerante. Sí. Bueno, dejando de lado esa parte, digamos, formal... quizás hasta anecdótica, yendo a la sustancia, ¿qué les parece que dejó esta sesión de ayer, Gonzalo? Yo venía en el Omnius y de repente tenían puesta otra emisora, X, y de repente... ¿Sería CX? ¿Era AM? Y de repente O sea, no estaban escuchando la entrevista con la ministra Susana Muñiz. No. Y el periodista en una dice... Y bueno, llevaron nuevamente a la ministra al Parlamento y bueno, como era de esperar, la oposición no quedó satisfecha con la explicación, pero siempre lo mismo, al final no sirve para nada. En otras palabras, más o menos, que termino diciendo eso. Yo quedé bastante enojado, primero porque no tenía mis auriculares para ir escuchando a la ministra Muñiz, pero segundo, por escuchar eso de alguien que tiene una responsabilidad de que está planteando en un medio que no es importante, un mecanismo tan importante justamente como es la interpelación del ministro, el llamado a sala a un ministro. Era llamado en régimen de comisión general. Parece sí, las consecuencias un poquito distintas. Bueno. Pero nada más. Sí, pero están llamando... están haciendo es el Parlamento. Claro, es el Parlamento que está pidiendo explicaciones en la cual... diversos legisladores, inclusive los del gobierno, le hicieron una serie de preguntas a la señora ministra, la cual, al parecer, el Frente Amplio quedó bastante conforme y la oposición, como era de esperar, según este periodista, no quedó conforme. A mí, como era de esperar, por suerte no quedaron conformes. Como una primera intervención, y no quiero extenderme más, yo quedo sorprendido porque cada vez que leo un artículo de este tema, sale algo más. O sea, lo que salió los primeros días, aquel fin de semana, el sábado aquel, en la prensa fue la punta de una madeja enorme, que siguen pasando porque al final los gerentes estaban casi todos al tanto. Homero Guerrero de oídas lo sabía. El presidente Mujica sabía que tenía que sacarlo, pero no podía porque tenía la presión del PIT-CNT que quería mantenerlo. Tú decís que tenía que sacar a Alfredo Silva. Sí. Entonces, había tantas cosas que en realidad la ministra yo creo que tiene una culpa importante en no haber estado... cuidando el pasar o el buen pasar de su organismo a través de sus gerentes, a través del director y demás cosas, informando al gobierno y al presidente. Gabriel. Bien, yo creo que este es un tema que obviamente tiene infinidad de puntas y hay que hablar de la Comisión General de ayer, porque ha habido y sigue habiendo repercusiones de todo tipo y color, por ejemplo, en torno al tema de la representación de los trabajadores, la actitud de Silva, la actitud del PIT-CNT, la actitud de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, que son de lo mismo, pero harina de otro.
A mí me parece que primero, que está bien que se hagan los debates políticos sobre este y sobre todos los temas y que se le dé la difusión más amplia posible. Me parece que debe ser así, que está bien que sea así. En ese sentido, agrego a lo que comentaban recién Connie y Gonzalo, que el desarrollo de las telecomunicaciones, los nuevos sistemas, como por ejemplo Internet, la facilidad con la telefonía celular, habilita a que estos debates tengan mucho más seguimiento que el que tenían antes, ¿no? Sin duda. ¿Cuántas veces se ha dicho, bueno, sí, pero se tendría que transmitir por radio, se tendría que transmitir por televisión? No necesariamente, ¿no? Porque no es algo que le interese a toda la población. No es necesario que un canal de televisión abierto se enchufe todas las horas que dura una de estas sesiones. Pero ahora que existen estas otras formas, el que quiere enterarse se entera, ¿no? Sí, de hecho, digamos, el que tuviera menos ancho de banda tenía en un sistema, digamos, de computación de cualquier tipo, con una tablet, vía la radio, tenía CX36, el audio, CX36 transmitió de corrido, y bueno, y el canal de Adinet, ¿no? No, además pero no quiero interrumpir a Gabriel, está bien, pero hubo antecedentes, hubo sesiones muy complicadas de debate, muy tensas, por ejemplo, todas las relacionadas a la impunidad, que fueron seguidas casi en vivo y en directo en varios periodos y tuvieron una audiencia bárbara. Depende mucho del tema y del tono, pero está bueno que haya un canal y que todo el que lo quiera ver lo vea. Me parece le hace bien a la democracia, al parlamento, a todo. Coincido con que no se le puede quitar importancia a las instancias parlamentarias y a las instancias de la política en general, porque si uno se suma al discurso de que la política no sirve para nada, simplemente porque no tiene consecuencias, eso termina en malas cosas, y todos los mecanismos de debate y de control merecen ser destacados. Entonces a mí me parece que, yo creo que primero, que hay problemas, los hay, y está claro. Creo que la ministra ayer hizo una buena presentación. Creo que explicaron tanto ella como ACE, que es un organismo desconcentrado, vale aclarar, las medidas que tomaron, por ejemplo, que se cambió el director de ACE, que se cambió el gerente de ACE, que se cambió el gerente administrativo y el gerente general, que se hicieron investigaciones administrativas en un montón de lados, que cayeron contratos. Yo, sinceramente, no creo entiendo que la oposición tenga como objetivo político tirar a la ministra, además de las cuestiones de ACE, y es un objetivo político legítimo, yo no lo discuto. Lo que digo que me parece que más allá de toda el escenario de la Comisión General, no creo que haya motivos claros para eso, y además me parece, si yo adelanto una reflexión que me pareció que no estuvo presente en todo este debate. Yo creo que lo que hay que terminar es con las tercerizaciones. O sea que en el término final, central, hay que terminar con que haya tareas que son propias del Estado, de la cuestión de la administración de los hospitales públicos, que estén en manos de empresas tercerizadas. Y hay que terminar con las tercerizaciones, con todas las tercerizaciones. ¿Eso solucionaría estos inconvenientes? Solucionaría muchos más inconvenientes que solo estos. Muchos más. Pérdida de plata. A mí me comprenden las generales de las leyes por dos lados. Ajá. Una, porque soy el padre de la criatura. Es decir, el proceso de las tercerizaciones. Conte que de verdad no lo sabía. Que había empezado tímidamente durante el gobierno del doctor Sanguinetti, primera vuelta. Ajá. Fue potenciado a través de un extraordinario esfuerzo político que llevó adelante el grupo que ganó las elecciones en el año 89, con una coalición que incluyó al Partido Colorado y al Partido Nacional. Y además, desde el día primero, en realidad desde el día 2, se crearon grupos de trabajo muy importantes que hicieron cambios copernicanos en el sistema de la gestión pública del Uruguay, que empezó a partir de lo que se llamó el programa de desburocratización, que después transformó completamente también en un programa de, digamos, gestión completamente nueva en el comercio exterior del Uruguay, y infinidad de transformaciones de las que estoy muy orgulloso y que, por supuesto, nunca más se derogaron. Se mejoraron, se perfeccionaron, etcétera. Es absolutamente así. Entonces tengo problemas para salir, digamos, porque no es el tema que estamos defendiendo. Digamos que es clarísimo que el principio aquel de zapatero a tus zapatos señala con toda claridad
que limpiar un hospital no es una especialización pública ni médica. Es decir, ninguna de las dos condiciones. La limpieza es una actividad que en todo el mundo se hace por gente especializada. Y por eso es la racionalidad, incluyendo, porque la ministra la escuché con toda atención, porque hoy de mañana, además de haberla escuchado ayer, me comí 2 platos y escuché a Daniel Castro, que la entrevistó 7:30, y después la escuché con Emiliano, dice que hay cosas cruciales. Bueno, hay empresas especializadas en la actividad de limpieza que hacen limpiezas de centros de alta tecnología y alta esterilidad, que por supuesto son más todavía que las salas en el Uruguay. Todo el sistema privado en general tiene tercerización de limpieza, de modo que no es ese el camino. De todas maneras, yo una sola cosa quería decir: ayer me encantó volver a sentir el entusiasmo de asistir a un debate político de muy buen nivel, y en donde las cosas que se dicen fueron todas importantes de un lado y del otro. Susana. Bueno, yo no quiero opinar sobre cómo fue el debate, no lo escuché, no lo vi, sí que lo que me enviaron para leer. A mí, en principio, lo que me molesta es que probablemente lo que acaba de admitir también aquí ante micrófonos la ministra es que esta situación se venga dando desde hace muchos gobiernos, desde hace mucho tiempo. Ahora saltó a la palestra y se está investigando, eso es algo bueno. No me parece que porque se haya hecho antes o se quiera dejar deslizar esa idea de que con otros gobiernos también ocurría, entonces no nos enchastren a nosotros ahora, eso no es excusa. La ministra lo que enfatizó fue que la diferencia con épocas anteriores es que ahora se investiga mucho más. Sí. Que se investiga más y terminan entonces apareciendo y admitiéndose y tomando forma ante la opinión pública hechos que antes, dice, también pasaban y eran algo soterrado. Se entendió el objetivo de la ministra. ¿Dónde? Cuando lo llevan a la justicia y la oposición lo lleva a la justicia. Sí, y además ella fue funcionaria pública toda la vida, y hay una disposición constitucional que la obliga, el caso de saber la existencia de delitos, a haberlos denunciado. Así que es complicadito el argumento. Es complicado el argumento, pero que se entiende y se valora que se esté investigando, pero es lo que cabe hacer, o sea, no se va a llevar nadie una medalla por ello. Yo lo que creo que hay que denunciar es la corrupción, lisa y llanamente, y que en ese sentido hay que dar un castigo ejemplar, porque ahora estamos con la salud, pero ¿y qué pasa en otros ministerios? Este juego o la jugarreta, esta triquiñuela de las ambulancias y de los vehículos oficiales no podrá ocurrir en otro ministerio, y no nombro a ninguno. Acaba de salir de la administración y gestión de los refugios para el invierno por parte del Mides, entregado a compañeros. Bueno, esto es lamentable. Voy a decodificar para los oyentes, porque capaz que dicho así por Connie, la audiencia no se entera bien de qué estamos hablando. El Mides tiene que operar los refugios en los que se aloja la gente que vive en situación de calle en esta época del invierno y del frío polar, y a esos efectos terceriza. Sí. Porque de vuelta, acá estamos hablando de tercerización. Otra vez. En el Mides. Ha tenido dificultades que va a haber que explicar para llevar a cabo los procesos licitatorios correspondientes, y entonces ha optado en numerosas ocasiones por la contratación directa, en particular con Fuesis, con un sindicato, o sea, se contrata para desarrollar los servicios de gestión de estos refugios a un sindicato. Y esto ha sido objetado por el Tribunal de Cuentas. Es un asunto que ha estado publicando el Diario del País en estos días. Bueno, y es más de lo mismo. O sea, a mí, en un país donde ha habido penurias económicas hasta muy recientemente, donde la gente venía y sigue viniendo algún estrato todavía social, ganando de manera muy limitada y con muchísimo esfuerzo de trabajo, es lamentable que otros lucren, ¿verdad?, y sepan sacar ventaja en base a amiguismo, en base a tráfico de influencias. Es decir, eso es siempre condenable en cualquier sociedad, y yo creo que hacen muy bien en investigarlo y en llevar ante la justicia a todos los responsables. Es verdad que no es un problema seguramente de este ministerio y de esta ministra en concreto, pero lamentablemente si han de rodar cabezas también tendrán que rodar, porque se tiene que sentar un precedente de que estas cosas se deben hacer con la mayor de las transparencias, y no apelando a lo que ocurría en otras épocas que seguramente se daba, pero no están gobernando hoy. Entonces hay que sentar un precedente para que a futuro se puedan evitar este tipo de abusos varios. Yo no sé si evitar la tercerización también como norma es la única vía, pero
parece claro que hay que trabajar de manera más transparente y con mayor rigor y apego a la ley. Lo cierto es que las tercerizaciones están muy extendidas y asumidas por, todo el Estado, por el propio Frente Amplio. Sin duda alguna. Acabamos de hablar la tercerización hace poco y la ONGización también. Sí, ONGización y contrato. Sí. El MIDES es un ministerio absolutamente desmantelable. En menos de un año se queda casi sin funcionarios. El MIDES es todo contrato, todo licitaciones. Y está en curso la concesión de una cárcel. Está bien, privado, pero eso es una ley distinta. De acuerdo, pero es una forma pero de tercerización. Es una forma de tercerización. Y yo lo aplaudí. No todos los servicios de la cárcel, pero determinados servicios de la cárcel los va a prestar un privado. Sí, y yo lo aplaudí cuando se aprobó la ley y lo dejé constancia en esta ¿Y qué servicios serían esos? Todo lo que pueda hacer, construcción de carreteras, construcción de cárceles, ya está la primera. Pero en la cárcel, ¿qué servicios brindaría lo que se podría llamar hotelería, la hotelería, la alimentación, la ropa, el cuidado, el mantenimiento, la pintura, todas las cosas la limpieza. La limpieza también. No, pero yo quiero ser claro, pero una cosa para que no quede. Yo no digo que siempre que haga tercerizaciones tiene que haber aspecto de corrupción y que no haya que tener control. Son cosas distintas. Lo que digo que obviamente yo sí sabía que era el gobierno de la calle, no sabía la destacada participación de mi contertulio en esto y en otro tema más que estamos en las antípodas. Pero yo lo que sí creo que y es un tema interesante debatir el tema de las tercerizaciones y de la ONGización de los servicios que deben ser públicos en diferentes lugares, y creo que generan una situación que generan todos los lados de esto. Por eso yo tengo una posición contraria a la ley de participación pública-privada, contraria, y así me ha costado también, ¿no? Digo, pero en torno a esos términos. Ahora, yo digo algunas cosas que a mí me parece en este sentido. Aquí hay una situación de una trama de corrupción que involucra a un representante de los trabajadores en ACE, a un dirigente sindical, por lo menos, el caso de Teixeira, y a varios empresarios que pagaban para que eso fuera así. También involucra el procesamiento que dictó la justicia a 4 exdirectivos de la Asociación Civil Buena Estrella por el delito de estafa, de ONG, por la sobrefacturación, ¿no? Sí, por eso hay de todo para todos los colores. Eso es una trama, además de corrupción, que yo coincido que debe trascender esta historia. Me llamó mucho la atención saber que aún con procesamiento no le pueden sacar los otros contratos del Estado. Eso es un tema que me interesaría debatir, porque yo creo que una de las cosas que debería hacer, si hay un empresario procesado, es que no tenga contratos más en el Estado, ¿no? Pero termino con y eso tiene que ser así, no puede ser que tenga contrato con el Estado un empresario que es procesado por maniobra 22, con otra dependencia. 22 contratos con por el eso, Estado. Y tendría que ser suficiente para eso. Por eso, yo digo, eso abre todo ese debate de los 10 millones de dólares de gente que se dedica a limpiar hospitales. Y yo, ¿por qué tienen que costar eso? ¿Y por qué tiene que haber trabajadores con esos sueldos que además violan los laudos, etcétera? Falso. Por favor, no me... Hay conflicto por todos lados. No. La retribución está fijada y estipulada, y quien adjudica, aun cuando sea una compra directa, vigila eso. Es más, no voy a poner a explicar cómo es el sistema de determinación de salarios, pero inclusive no es el salario del convenio de Fuesis, de limpieza, sino que es el salario del convenio de salud pública, lo cual es bastante pintoresco. Sí, por eso, porque esas empresas, los trabajadores están amparados por la Federación de Funcionarios de Salud Pública. Está todo bien, pero lo que digo es que en general en las empresas tercerizadas, porque hay que ir a luchar, los trabajadores tienen problemas por organizarse, cobran menos, tienen peores condiciones de trabajo. Hay que pelear por todo eso. Incluso hay una de estas empresas que estafaba el BPS y ni siquiera aportaba los aportes que le descontaba a los trabajadores al BPS. Entonces, es un tema bien grande para discutir y plantearlo. Creo que lo de Fuesi y el MIDES no tiene que ver con esto. Es otra historia. A mí no me gustan alguna modalidad, pero es otra historia. Pero eso de la tercerizada está bueno. Ahora, yo creo que aquí sí hay un debate... Está bueno discutirlo. Está malo, es horrible, tiene que desaparecer, ¿no? Desde mi punto de vista. Pero lo que digo es que me parece que hay un debate que sí está bueno dar y que se dio, y yo coincido con Connie que fue en general, más allá de los arrebatos de la polémica, que nadie está libre, que hubo un debate interesante. Primero, que desde algunos lugares se había intentado cuestionar la representación social en sí. Y a mí me parece que eso no debe ser así, y que es otro debate interesante para darlo, lo empezamos a dar. Y segundo, que tiene que haber mecanismos de control para la representación social
y para todos los tipos de contratos que en este sistema están muchos más grandes, que aún así quizás no aseguren el asunto. A mí me llamó mucho la atención eso de saber, por ejemplo, yo le preguntaba a alguna de la gente que es jerarca del Ministerio de Salud Pública, qué se sintió saber que hace 3 años que le están escuchando los teléfonos, todos los teléfonos, ¿no? Sin que, todos, desde la ministra para abajo, hace 3 años, o 2 años, sin que se supiera nada. Es un mecanismo de una ley creada votada bajo el gobierno del Frente Amplio, el crimen organizado, que tiene esos instrumentos, pero digo, me parece que sin esos instrumentos está muy difícil a veces probar algunas cosas que se podían probar irregularidades. Lo de las coimas, como siempre, era difícil de probar, ¿no? Yo justamente sobre eso quería referirme. Aquí hay fue un proceso muy marcado del alegato de la inocencia por imposibilidad de conocer los hechos irregulares. Y yo voy a relatar simplemente 2 cosas porque me voy a referir a opiniones y dichos del presidente de la República. El presidente de la República le dijo a Alfredo García, no a Alfredo Silva, cuando habla del funcionamiento del Estado, estamos hablando en Pepe Coloquios antes de las elecciones del año 2010, y le dice, y ahí sí, fíjate, yo tengo mis dudas con esto de las representaciones, te comes a un tipo como Alfredo Silva. O sea que el candidato a presidente de la República de las elecciones del 2010 ya tenía claro, que la representación tal cual se había implementado por un gobierno que él era solo ministro de Ganadería y después senador, había metido la pata claramente. A su vez, él pone a un poeta para presidir el organismo, el doctor Córdoba, un médico de Paysandú, que dice es un poeta de la medicina. Y ese poeta de la medicina, por supuesto un señor buenísimo y veterano, fue totalmente dominado por el jefe de la gran banda, la banda de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, que a su vez cooptaron a un ignoto representante de los usuarios. Yo soy usuario del sistema, no de ACE, soy usuario del sistema. Podría haber dicho, bueno, ¿y este señor a quién representa Wilfredo López? Bueno, ese grupo de 3 se quedó con el control, y tan explícito fue que el presidente de la República sacó al poeta que él puso, cuando tenía mecanismos del artículo 187 de la Constitución para sacar a todos los que tuviera ganas con el fundamento que corresponde, y punto. Ahora, si él tenía conocimiento cuando Pepe Coloquio, tenía que tener conocimiento un año después, cuando vio que su amigo el poeta era dominado completamente por Alfredo Silva. De modo que en este marco, todas las votaciones en contra, las votaciones explicando en noviembre del 2011 que era magnífico y que era clarísimo todo lo que tenía, fue una paparruchada, y ahora están pagando las consecuencias, y creo que felizmente los van a pagar también en términos políticos. Yo digo solo una cosa es pensar que Alfredo Silva es lo que es desde el punto de vista de su metodología, de su temperamento y de su manera de accionar. Y otra cosa es tener prueba de que es corrupto. Son cosas completamente distintas. Sí, pero ahora está en la prueba. No, pero déjame terminar. No, pero el problema es que Mujica lo decía públicamente. O sea, claro. Si no tenía prueba, ¿por qué lo decía? No, porque yo creo que había muchos cuestionamientos, inclusive en el movimiento sindical, y los tengo a la metodología, no solo como director de ACE, sino también como dirigente sindical, a la metodología. De hecho, hay una corriente, 2 corrientes en la Federación de Funcionarios de Salud Pública, que son las minoritarias, que son 6-5 en la directiva, que están en contra de la metodología de Alfredo Silva, que la han denunciado, que han pedido elección y que están, que no es lo mismo, digo, no es que todo lo mismo. Pero una lo tenía de primer candidato al Senado en una lista. Lo tenía en la lista. También Tabaré Vázquez recibió el apoyo de Alfredo Silva. Claro, sí, eso. Y en la lista que yo publiqué en Twitter está la foto de Alfredo Silva y de Tabaré Vázquez, y la famosa buena estrella que es la del PST. Yo termino diciendo, a mí me parece que aquí hay que seguir avanzando en eso, pero creo que algunas de las referencias que se hacían tenían que ver con actitudes, metodologías, etcétera, y está claro que el movimiento sindical, que tiene experiencias muy exitosas de participación social en otros lados, por ejemplo en los consejos de salario, por ejemplo en el directorio del BPS, por ejemplo en la caja de asignaciones familiares,
en un conjunto de lugares con aporte y con trabajo hay participación social en el Uruguay desde 1919. Sí, la sacó la dictadura de Terra. Salarios del 40. Y me parece que es muy buena. Debe tomar medidas para defender esa historia y que eso no se transforme en esto, sino en un aporte real a la sociedad. Volviendo al título de esto, de esta intervención, es Muñiz en el Parlamento. Muñiz en el Parlamento fue cuestionada en una cantidad, en un innumerable veces, ¿qué pasa que no estabas al tanto de todas las cosas que estaban sucediendo? Los gerentes estaban al tanto. Llamaban a la secretaria del gerente, che, ¿cómo va el tema de los pagos? Todas esas cosas, y ella no estaba al tanto. Hasta, inclusive, Homero Guerrero declara, nosotros de día ya sabíamos, la señora de Homero Guerrero defendía a uno de los directores de centros asistenciales que recibía presiones de Alfredo Silva. O sea, estamos hablando que todo el mundo estaba al tanto y que los ministros son, llamémosle, lo fusible del gobierno, están ahí, no funcionan, los cambiamos la forma de seguir administrando. Entonces, la ministra realmente mostró que es ineficaz y es ineficiente a la hora de controlar a sus gerentes, de llevar adelante un organismo tan pesado como el Ministerio de Salud Pública y a su vez de no controlar el directorio de ACE. Me parece que por eso Muñiz fue al Parlamento, por todo lo que sucedió, pero por su problema de gestión. Pero y eso que creo que no lo tocamos casi ninguno de nosotros en la intervención, es lo grave, y me parece que, a mi entender, personalmente, creo que Muñiz no es una buena ministra, no tiene que estar a la cabeza del Ministerio de Salud Pública. Por todas estas cosas, todo el gobierno sabía, y sin embargo dejó pasar, y tuvimos que esperar desde el 2011 a la fecha a que la justicia, porque tiene mayores herramientas de investigación y todas esas cosas, destapara el tarro, y en todo ese lapso en el medio, ¿no lo sabía ella? Me parece que hay como un tema de, Muñiz, ¿qué estuviste haciendo todo este tiempo? Bueno, yo creo que ahí tiene un error básico lo tuyo. Haces un organismo desconcentrado en el cual... Pero termino con una cuestión. Bueno, pero si estás para la servicio descentralizado, ¿no? Es un servicio descentralizado, es el equivalente a un ente autónomo, sustituyendo a un desconcentrado. Entonces, ¿qué estuvo haciendo la ministra Muñiz? La ministra Muñiz estuvo conduciendo la reforma de la salud, que es mucho más que hace, y que es una reforma extraordinariamente exitosa, donde ha bajado la mortalidad infantil, donde se ha ampliado y se ha universalizado la atención a 2 millones y pico de uruguayos, donde hay cuesta la atención perinatal y se ha avanzado en la atención sanitaria en el Uruguay como nunca en la historia. Eso ha hecho la ministra. Entonces, decir que por un episodio de corrupción en una repartición de ACE, que tiene 22 hospitales en el interior, que tiene 27.000 funcionarios, y que tiene una de las reformas de la salud más exitosa y modélica para la Organización Panamericana de la Salud, la ministra es ineficiente, me parece una exageración.